Hola, en el video de hoy vamos a ver en nuestro tutorial cómo realizamos recuperación por hombros. ¿Qué sucede cuando el rectángulo del delantero me queda más grande o más alto que el rectángulo del posterior? Entonces, ¿qué hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos? Es lo que vamos a ver. Como ustedes observan, es un corpiño sobre medidas. No lo estamos tomando del cuadro de tallas. Por ende, el sobre medidas en algunas ocasiones nos va a quedar un rectángulo más grande que el otro, como se observa acá en este ejercicio. Entonces, ya el proceso del corpiño es igual a los tutoriales que vieron con anticipación. Vamos primero a identificar cuál es la diferencia en la altura de un rectángulo al otro. Vamos a trazar una línea guía para poder diferenciar qué tanto o cuál es la medida de la diferencia de la altura. Vamos a medir nuestra diferencia. En este caso la diferencia son 5 centímetros. Entonces, primero hallar la diferencia. Diferencia, 5 centímetros. Después de que hemos hallado la diferencia, vamos a dividir esa diferencia en dos. Eso quiere decir que como son 5 centímetros, la mitad corresponden a 2,5 centímetros. Esa diferencia la vamos a repartir tanto en el delantero como en el posterior y vamos a hacer los siguientes ajustes. En el que es más alto, porque a veces puede suceder que sea el posterior, pero la mayoría de las veces es el delantero por el tamaño del busto. Entonces, el rectángulo que está más alto, que es más grande, le vamos a disminuir. Y el rectángulo que está más pequeño, le vamos a aumentar. Lo vamos a hacer en 3 puntos específicos. En el escote, largo de escote, vamos a disminuir. En el ancho de escote, vamos a disminuir. Y en hombros también vamos a disminuir. En el posterior vamos a aumentar porque es más pequeño, en los mismos 3 puntos. Hombro sisa, ancho de escote y largo de escote. La medida que vamos a aumentar o disminuir es la misma tanto en delantero como en posterior, que es la mitad de la diferencia, es decir, 2,5 centímetros. Entonces vamos a marcar hacia abajo 2,5 centímetros por largo de escote, 2,5 centímetros por ancho de escote. Vamos a corroborar que el mismo ancho de escote nos quede igual al que teníamos con anticipación. Entonces teníamos antes 4 centímetros, vamos a comprobar que efectivamente sigan estando los 4 centímetros. Después de que hemos bajado la medida de la recuperación, vamos a cerrar nuevamente con nuestro isómetro. Ahora, vamos a marcar nuevamente 2,5 centímetros por hombro hacia abajo. Y vamos a marcar el hombro. Entonces tenemos que marcar nuevamente la medida que tenía en el hombro. En este caso del ejercicio tenía 20,5 centímetros. Pero pues eso va a variar según la talla o con las medidas que ustedes estén trabajando. Y volvemos y rectificamos nuestra sisa. Por donde vemos la línea negra es por donde va a quedar ahora nuestro delantero. Si hay alguna modificación en el movimiento del hombro, debemos rectificar nuestra pinza. Si no hubo modificación, la dejamos como está. Ahora vamos a mirar el posterior. Dijimos que en el delantero bajábamos, ahora en el posterior aumentamos. Entonces aumentamos de la siguiente manera. Subiendo 2,5 centímetros por largo de escote, 2,5 centímetros por ancho de escote, revisando que sigan estando los mismos 4 centímetros del ancho de escote. Subimos 2,5 centímetros por hombro sisa y marcamos nuestro hombro. En el caso de este ejemplo son 13 centímetros. Y cerramos nuestros nuevos escotes. Escote y sisa. Ojo acá, ¿qué pasa con esta sisa? Vamos a acomodar el sisómetro de manera que nos va a quedar un poquito recto por las medidas de la persona con la que estamos trabajando el molde.
Ahora, niños, aquí en la parte superior del rectángulo del posterior tenemos que nuevamente marcar nuestro ancho de la pinza. Entonces hallamos la mitad y marcamos el vértice a cada lado. Entonces cerramos en línea recta hasta el vértice de la pinza. Y ahí ya queda hecho nuestro molde. Entonces está nuestro posterior, que es por donde va nuestra línea negra, y está nuestro delantero. Entonces esas son las modificaciones que se hacen para la recuperación por hombro, que sería lo que ustedes tendrían que hacer en el caso que un rectángulo les quede más grande que el otro. El despiece sigue siendo el mismo. El despiece para el posterior, entonces ya lo vamos a despiezar por donde hicimos la recuperación. Por donde se hizo la recuperación. Recuerden que es por la parte externa de las pinzas. Este sería nuestro posterior del costado. Este es nuestro posterior del centro atrás por fuera de las pinzas, recuerden. Y para nuestro delantero, entonces lo despiezamos de la siguiente manera. Centro frente, por fuera, por el centímetro de los 2 centímetros de abajo. Y nuestro centro atrás, por fuera de las pinzas. Acá están los 2 centímetros. Ahora, ¿cómo quedaría ese despiece? Entonces, tenemos nuestro centro frente, que va a doblez de tela, con centímetro de costura en escote, en hombro y en unión por pinza. 2 centímetros de costura en dobladillo, hilo de tela por 1, porque va a doblez de tela. Nuestro delantero costado, escote, pinza, centímetro de costura por todo lado, 2 centímetros de dobladillo, 1 por costado, 1 por sisa y 1 por hombro, por 2, para el delantero derecho y para el delantero izquierdo. Nuestro posterior del costado, centímetro de costura, hombro, pinza, 2 centímetros en dobladillo, 1 en costado, 1 en sisa, por 2, posterior. Deben marcar delantero y posterior porque estas figuras son muy similares y se pueden confundir. Y nuestro centro atrás posterior, él no va a doblez de tela, lleva centímetros de costura por todas partes y 2 centímetros de dobladillo por 2, porque no va a doblez de tela. Aquí en la parte posterior es donde colocamos el cierre para nuestra prenda. Entonces, niñas, este es el procedimiento para realizar la recuperación por hombro. Espero que les sea útil. Muchas gracias.